Buenas tardes, estimada magíster. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 4. Los integrantes es Yesenia Mejía, Juliana Troya, Javier López, Estefanía Zambrano y Ariana Vaca. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la garantía constitucional de la habeas data. El habeas data. El habeas data es un derecho fundamental que permite acceder, rectificar y controlar la información personal que las instituciones públicas y privadas tienen de las personas. Su propósito es proteger la privacidad y evitar que datos inexactos o erróneos afecten la vida de las personas. Este derecho adquiere especial relevancia en la actualidad, ya que es una era donde se utiliza bastante la tecnología, en el cual el manejo debido de datos puede tener un impacto negativo en la vida personal, profesional y social de los individuos. La sentencia número 5514 JD-20 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitida el 1 de julio del 2020, es un hito de la jurisprudencia ecuatoriana sobre el habeas data, al establecer principios clave para la protección de datos personales. Este caso comienza por el señor Franklin Ronaldo García contra la Policía Nacional, debido a que el sistema legal informático de la Policía Nacional, SIPNE, figuraba registros erróneos de detención, a pesar de que no existía responsabilidad penal en su contra. Estos antecedentes que afectaban en su vida personal y laboral no fueron corregidos a pesar de las quejas que tuvo el señor. Entonces este caso, en el 2016 al 2014, se llevó a la corte. Esta sentencia no solo ordenó la rectificación de sus datos, sino que además estableció que el habeas data es procedente sin necesidad de demostrar un daño o perjuicio. La Corte Constitucional concluyó que la acción de habeas data procede ante la negativa tácita de la autoridad a responder las solicitudes de rectificación. Además, resaltó que el derecho a la protección de datos implica la posibilidad de acceder, actualizar y rectificar información personal aun cuando no se haya demostrado un daño directo. Esta postura contradice jurisprudencia previa, que exigía la demostración de un perjuicio para la acción fuera admisible. También se dispuso que el Ministerio de Gobierno regule el funcionamiento del SIMNI para prevenir futuras violaciones de derecho. ¿Cuál es el origen de la habeas data? Nos preguntaremos todos. Sabemos que en la Constitución está plasmado derechos o garantías. Y es una forma de proteger otros derechos, que son las garantías básicamente. Entonces, cuando nosotros decimos habeas data, nos viene a la mente de un dato, por la propia semejanza de la palabra. Y es así, como tiene su origen en la Convención de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se desarrolló en Teherán en 1968, donde el derecho internacional busca una clara preocupación de proteger lo que sería venidero para las nuevas generaciones, que es los avances tecnológicos. Entonces, con los avances tecnológicos, la Asamblea General de la ONU recomienda a los estados que busquen estudios para expedir normas que adecúen a las libertades individuales, particularmente que esto es con el desarrollo de la propia informática. En cuanto a la informática, sabemos que recoge datos, información y genera bancos de datos, lo que vamos a explicar a continuación. Esto es en América del Sur en los años 90, también en el Ecuador, y empezaron a haber doctrinas y pensamientos que tengan esta garantía. Pero el jurista ecuatoriano dice que Ramiro Ávila Santamaría menciona que es de suma importancia proteger la información personal, ya que en esta información personal podemos recabar información política, gremial, estados de salud, creencias, el patrimonio mismo, militancias que se haga. Y eso también nos conforma como personas, ya que son nuestros datos personales que al ser exhibidos pueden ser vulnerados para todos, vulnerados de nuestra dignidad, vulnerados de nuestro derecho al honor, y es la garantía jurisdiccional lo que intenta proteger son estas situaciones. La habeas data viene de voces latinas, como es el habere, que significa la posesión o téngase algo, y el data, que es el plural de datum. Esto nos lleva a tres aspectos que voy a desarrollar, lo que es el dato, la información y el banco de datos. El dato es un conjunto de letras, números o signos que constituyen unidades de trabajo.
estructuradas por elementos atributivos como un nombre y un valor. La información sería todo dato que forma parte de una decisión. En cuanto a la base de datos, es los conjuntos de archivos donde se almacenan los datos. En el Ecuador tenemos que tomar en cuenta que emerge el habeas data por primera vez en 1998. Tenemos, claro, las deficiencias del habeas data y los recursos constitucionales en el Ecuador desde los años 90, ¿no? Y es así como no se garantizó bien la aplicación del habeas data, que es una clara crítica, donde los jueces de primera instancia no tenían el conocimiento de esta acción. Entonces, en la norma constitucional se mencionaba que son a las situaciones o encargados de primera instancia, entonces no dejaba abierto el recurso para posteriormente subir a Tribunal Constitucional. Buenas noches, magíster y compañeros. Siguiendo con nuestra exposición, voy a dar el análisis de la sentencia número 55-14-JD/20. Esta sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador aborda una acción de habeas data presentada por el señor Franklin Rolando García, quien solicita la rectificación de datos erróneos en el Sistema Integral Informático de la Policía Nacional, donde se le niega la garantía en dos instancias por considerar que no se ha demostrado la violación de derechos. Los hechos se suscitan el 27 de julio de 1994, donde el señor Franklin García fue detenido presuntamente por haber robado un vehículo. Es así que el 5 de agosto del mismo año, el cabo César Duarte emite un informe policial en el que señala que no existió responsabilidad del señor García, por cuanto, debido a las investigaciones realizadas, se llegó a determinar que el señor no se encontraba en el lugar de los hechos. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1996, el señor García es nuevamente detenido por el presunto delito de sustracción de cosa ajena, dentro de la causa asignada con el número 352-195. En su declaración manifiesta que fue detenido por un agente de la policía, el cual, aduciendo que le estaba viendo mal, lo condujo al interior del vehículo y una vez en ese lugar le manifiesta que él había robado, sin conocer dónde ni a quién, recibiendo de tal modo malos tratos y siendo trasladado a los calabozos. Pero una vez más, el 9 de septiembre de 1996, el cabo Germánico Coque, dentro de la causa antes mencionada, emite un parte policial en el que señala que el detenido no había cometido delito alguno, por lo cual el 4 de enero del 2002 el juez tercero de lo penal de Cotopaxi ordena el archivo del expediente del caso número 352-195. Pero sin embargo, los antecedentes de las dos detenciones fueron registradas en el Sistema Integral Informático de la Policía Nacional. Es así que el señor García, el 19 de junio del 2006, solicita al juez tercero de lo penal de Cotopaxi que se declare la existencia de un homónimo con su nombre, ya que se trataba de una persona a quien se le sigue un enjuiciamiento penal dentro de la causa número 352-195, por lo cual el mismo día el juez tercero de lo penal indica que, al no haberse llegado a determinar la identidad completa del denunciado y al estar la causa archivada, se presumía que se trataba de un homónimo y que se oficiaría a las autoridades correspondientes para informarles sobre dicho particular. De tal forma que el 30 de mayo del 2007 el señor García solicita al jefe provincial de la Policía Judicial de Cotopaxi que se digne enviar una comunicación al Archivo General de la Policía Judicial de Quito a fin de que se borre cualquier antecedente adverso que pese en su contra, porque, como ya se manifestó y consta dentro de los mismos informes, no tenía ningún antecedente, ya que no había cometido delito alguno. Sin embargo, pese a las solicitudes del señor García, el 3 de diciembre del 2012 solicita nuevamente al jefe de la Policía Judicial de Cotopaxi que se le desvinculara del archivo de la policía al no haber cometido ningún tipo de contravención o delito. Donde el 1 de julio de 2013, el juez tercero de Garantías Penales de Cotopaxi negó lo solicitado por el señor García por considerar que era un asunto eminentemente administrativo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Es así que el 2 de mayo del 2014 el señor García solicita a José Serrano Salgado, ministro del Interior, se rectifiquen los datos contenidos bajo su nombre en la base de datos del Sistema Integral Informático de la Policía Nacional,
donde de la revisión del expediente se verifica que dicho ministerio no brindó una respuesta al requerimiento realizado. Por lo cual, el 15 de julio del 2014, el señor García presentó una acción de habeas data en contra del señor José Serrano Delgado, ministro del Interior, donde solicita la rectificación de sus datos contenido en la base de datos antes mencionada, alegando que los datos registrados le han causado perjuicio a su vida laboral y personal. Del mismo modo, el 11 de agosto del 2014, el juez tercero de tránsito rechazó la acción de habeas data interpuesta, señalando que el señor García no demostró la vulneración de sus derechos, por lo cual el 13 de agosto del 2014 el señor García interpone un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el 11 de agosto del 2014. Sin embargo, el 29 de septiembre del 2014, la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por voto de mayoría, desechó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia subida en grado. Sin embargo, la Corte identifica que el Sistema Integral Informático de la Policía Nacional es una base de datos que no solo contiene información de los ciudadanos generada por la Policía Nacional, sino que también de otras entidades, por lo cual la Corte revisó la negativa tácita de la Policía Nacional para rectificar información personal, lo que llevó a la aceptación de la acción debido a la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad. Asimismo, la Corte determinó que los datos son considerados erróneos cuando no corresponda a la realidad, independientemente de si hay un daño adicional a otros derechos constitucionales, donde la decisión de la Corte fue declarar que se vulneró los derechos a la protección de datos personales y a la tutela judicial efectiva del demandante. Del mismo modo, la Corte revocó las decisiones anteriores del juez y del Tribunal Provincial que habían desestimado la acción y se ordenó que se precise en los registros que las detenciones mencionadas no correspondían al demandante, sino a un homónimo, y se estableció un plazo de un mes para realizar dicha corrección. Por otro lado, el Ministerio de Gobierno debe regular el funcionamiento del Sistema Integral Informático de la Policía Nacional en un plazo de 6 meses, incluyendo aspectos sobre el manejo y protección de datos personales. Del mismo modo, se incluyó al Consejo de la Judicatura para que difunda esta sentencia entre los operadores de justicia del país. En esta ocasión voy a realizar el análisis de los fundamentos normativos. Los fundamentos normativos de la sentencia analizada tenemos con la Constitución del Ecuador. En el artículo 92, el derecho al acceso del conocimiento y la rectificación de datos personales en entidades públicas y privadas. En este caso, el señor Franklin García pidió la rectificación de datos inexactos en el Sistema Integral Informático de la Policía Nacional, porque contenían registros de detención en los que se habían confirmado su inocencia o se trataba de un homónimo. Este artículo le da la facultad al ciudadano de acceder a sus datos y solicitar su corrección, lo cual la Corte protege en esta sentencia. En el artículo 66, en el numeral 19, establece el derecho a la protección de los datos personales, que incluye no solo el acceso a esta información, sino también la capacidad de decidir sobre ella, rectificarla o eliminarla. Esto implica que cualquier persona puede intervenir sobre sus datos y si estos están erróneos o afectan su integridad, su honor o su vida privada. En este caso, al estar los datos del señor García incorrectos o incompletos, estos atentan contra su imagen y su capacidad de obtener un empleo, por lo que la Corte concluye que el imperativo proteger estos derechos mediante la acción de habeas data. El artículo 11, en el numeral 3, pues este principio prohíbe imponer condiciones adicionales para el ejercicio del derecho que no estén expresamente establecidos en la Constitución o en las leyes. La Corte se basa en este artículo para rechazar
en la interpretación de anteriores, las cuales exigían que el señor García demostrara un daño concreto derivado de los registros incorrectos. La Corte concluye que la simple existencia de datos incorrectos que afectan los derechos de esta persona es razón suficiente para ordenar su rectificación sin necesidad de exigir una prueba de perjuicio específico. Dentro de los fundamentos normativos tenemos también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucional. En el artículo 50 establece el, el derecho interponer habeas data en el caso de negativa de acceso, actualización o rectificación de datos personales sin que sea necesario demostrar un perjuicio concreto para la protección de la acción. La Corte considera que el artículo 50 de la LOG GSC no requiere la demostración de un perjuicio concreto para poder proceder con la acción de habeas data, sino que es suficiente con que los datos erróneos afecten los derechos del titular, como su vida privada y sus capacidades de acceder a un trabajo sin discriminación. Esta interpretación del artículo permite a la Corte amparar los derechos del señor Franklin García, sin exigirle prueba de un daño específico, sino reconociendo que el hecho de tener datos incorrectos ya afecta el derecho como la intimidad y el honor. Dentro de otras disposiciones de regulación de datos y obligación de las instituciones públicas, tenemos también que la Corte observa que a pesar de que el CIPNE maneja los datos sensibles de la ciudadanía, no cuenta con una regulación específica que permita a las personas conocer los objetivos, el contenido o los mecanismos de corrección y actualización de los datos. La falta de regulación clara que el CIPNE es una omisión que la Corte señala como un riesgo para la seguridad y privacidad de las personas. Para evitar futuros casos de vulneración, la Corte Constitucional ordena que el Ministerio de Gobierno establezca normas para el funcionamiento del CIPNE, asegurando el derecho a la protección de datos y precisión de los registros. De tal modo, la Corte Constitucional se apoya en un marco normativo robusto, en el cual la protección de los datos personales es fundamental para el respeto de la dignidad humana y la integridad de los derechos individuales. Además, establece una interpretación progresiva de la habeas data, aplicando su alcance para permitir que la protección de datos se aplique sin registros adicionales de prueba de daño y con una visión integral de la reparación que incluye la corrección de datos y prevención de futuros errores mediante regulación específica. Ahora bien, acerca de la valoración de la decisión dentro de esta sentencia analizada. La decisión de la Corte Constitucional en el caso del señor Franklin García representa un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos en relación con sus datos personales. A través de esta sentencia, la Corte garantiza no solo el derecho a rectificar información incorrecta que afecte la vida de las personas y profesional de una persona, sino también establece una interpretación progresista del derecho de habeas data. La Corte aborda este derecho en tres aspectos claves: el acceso a los datos, la falta de requisitos de perjuicio demostrable y la garantía de reparación integral. De este modo, la Corte respalda el derecho a la protección de datos personales como una garantía constitucional
que trasciende lo administrativo y se sitúa en el ámbito de los derechos fundamentales. Al ordenar la corrección de datos del señor García en el CIBNE, la Corte subraya que la información errónea en base de datos públicas representa una amenaza para la privacidad y el honor y la dignidad de los individuos, independientemente de que los datos sean de acceso limitado. Así también la sentencia cambia el paradigma tradicional sobre la vías data al eliminar el requisito de demostrar un perjuicio concreto. Este este cambio es crucial ya que reduce la carga probatoria sobre la persona afectada y facilita el acceso a a la justicia en caso de datos erróneos. La Corte concluye que exigir una prueba de perjuicio no solo justifica desde el punto de vista de la Corte Constitucional, sino que representa una barrera al acceso efectivo de los derechos. Entonces, al declarar la inacción de las autoridades representa una negativa tácita. La Corte promueve un estándar de mayor responsabilidad administrativa donde el silencio o la inacción ante la solicitud ciudadana debe interpretarse como un rechazo. Pues bien. De tal modo, la sentencia de la Corte Constitucional en el caso del señor Franklin García es una decisión que fortalece los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos personales sin imponerles cargas probatorias excesivas. La Corte promueve un estándar de justicia más accesible. Establece la obligación de las instituciones de responder a las solicitudes ciudadanas y asegura que haya una reparación integral de la violación de los derechos. Muchas gracias. Es todo sobre el análisis de esta sentencia en el tema de habeas data y los fundamentos normativos. Buenas noches, estimada Magíster. Bueno, partiré mencionando que el habeas data proviene del latín, compuesto de dos términos. El primer vocablo habeas, que significa conserva o guarda, y el segundo vocablo data, que significa fecha o dato. Por lo tanto, se puede decir que el habeas data es un proceso constitucional y un derecho que se otorga a todas las personas a conocer, actualizar y rectificar su información que se encuentran en archivos y bancos de datos, ya sean estos de naturaleza pública o privada. En la actualidad, el habeas data cumple un papel fundamental en el ámbito jurídico como medio de protección de los derechos fundamentales de las personas, debido a los avances tecnológicos en materia de acceso y divulgación de información, ¿no? Tiene la finalidad de proteger el valor y la dignidad de la persona, que es el principal característica del Estado constitucional de derecho. Pues bien, ¿cuándo se interpone el habeas data? De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se establece cuando se niega el acceso a los documentos o archivos de datos personales que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. También cuando se niegue la solicitud de actualizar, rectificar, eliminar o anular datos que están erróneos y estén afectando derechos. Y también cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional sin autorización expreso, salvo en casos cuando exista una orden judicial. Eh, la historia del habeas data surge en Estados Unidos con la llamada Price Act, la cual se encargaba de regular la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. En América Latina es acogida
en la mayoría de constituciones de los diferentes países. En el Ecuador, el habeas data aparece en la Constitución de 1996, en el artículo 30, que establece que la persona tiene derecho a acceder a los documentos o bancos de datos o informes que sean exclusivos de la persona y consten en entidades públicas o privadas. En la Constitución vigente del 2008 está en el artículo 92, igualmente reconoce este derecho y enfatiza que la persona tiene derecho a conocer el uso que se haga con su información, así como la finalidad. Tenemos también el tipo de habeas data. Tenemos el habeas data impugnativo, el cual permite a una persona modificar o eliminar información personal que él considere errónea, incompleta o esté vulnerando un derecho fundamental. Por ejemplo, una persona ha solicitado un crédito y por error en el historial crediticio aparece una deuda que ya ha sido saldada. Entonces, este error puede perjudicar a la hora de solicitar un nuevo crédito. En este caso, la persona afectada podrá presentar este habeas data de impugnativo para solicitar la corrección de esta información. También tenemos el rectificador o correctivo. Igualmente permite a la persona solicitar la corrección o modificación de información personal que sea inexacta o falsa o esté incompleta, que se encuentre almacenada igualmente en una base de datos pública o privada. Por ejemplo, un error en el apellido o nombre que esté mal escrito, ¿no? También tenemos lo que es los reparadores. La persona puede solicitar la reparación de los daños causados por el tratamiento indebido de sus datos personales. Por ejemplo, exista una violación a su derecho de privacidad. También tenemos el impropio, el cual se interpone cuando una información pública es negada al legitimado activo. Por ejemplo, un ciudadano solicita a una entidad pública información sobre una obra pública que se vaya a realizar. También tenemos el acceso a la información pública. Garantiza a que cualquier persona tenga el acceso a la información que generan las instituciones públicas. Por ejemplo, una persona solicite a la municipalidad los contratos firmados para la construcción de una obra, como un parque, por ejemplo. También tenemos el replicador, el cual garantiza el derecho a las personas a conocer, actualizar y rectificar y suprimir la información que se haya recogido sobre ellas. El individual, los datos o información pueden ser reclamados por su titular, que puede ser una persona física o jurídica. Esto permite proteger la privacidad y garantizar la exactitud de los datos personales. Y tenemos el propio. Este tipo de habeas data dirige a obtener información específica sobre la persona que lo solicita. Finalmente, los ordenamientos jurídicos que contempla el habeas data. Dentro de los ordenamientos jurídicos del Ecuador tenemos el artículo 92 eh, de la Constitución, el artículo 49 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que todos establecen que la persona tiene derecho a conocer la existencia y acceder a sus datos personales, así también como solicitar al responsable el acceso de sus datos sin costo, así también como el conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen, el destino y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. También en los ordenamientos internacionales tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el cual establecen estos tratados que toda persona tiene derecho a que se respete todo lo que conlleve a su vida personal y que la ley debe proteger y sancionar cuando se vulnere su intimidad.
Eso ha sido mi exposición. Gracias, estimada magíster. En conclusión, esta sentencia de habeas data establece que la acción de habeas data no requiere la demostración de un daño para ser procedente. Esto refuerza la autonomía del derecho a la protección de datos. Este fallo permite que cualquier persona pueda exigir la corrección de los datos en entidades públicas sin necesidad de probar que hubo un perjuicio directo, facilitando así la protección a la privacidad y la exactitud de la información personal. Al considerar que la falta de respuesta de solicitudes de corrección de datos puede interpretarse como una negativa tácita, la Corte garantiza que las autoridades respondan de manera diligente a las solicitudes de rectificación. Este precedente obliga a las entidades a ser transparentes y a responder en tiempo y forma, evitando que errores o información desactualizada afecten los derechos de las personas. En este caso de la sentencia fue que una persona tenía cargos, multas que no eran para él. Entonces la Corte corrigió esos datos. La sentencia destaca la necesidad de que el Estado regule el tratamiento de datos en sistemas de información públicos como el CIMNE, para prevenir futuras vulneraciones a los derechos de habeas data de cada ciudadano. Al ordenar una normativa para el manejo de datos, se establece una base que exige mayor responsabilidad en la administración y protección de la información personal, lo cual fomenta un entorno de respeto y seguridad hacia los datos de todos los ciudadanos del Ecuador.